Gracias, hermanos. Dios les bendiga y dejamos el lugar a la palabra. Muy buenos días, iglesia. Dios me los bendiga. Pueden poner de pie, por favor, abrir sus Biblias a Juan capítulo 19. Continuamos con nuestro estudio verso a verso. Hoy vamos a estar estudiando los primeros 16 versos del capítulo 19. Voy a leer el verso 1. Vamos a orar y entramos en nuestro estudio esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cómo les fue con los zancudos? Andan con todos los zancudos ahorita. Así dice la palabra de Dios. Juan capítulo 19, verso 1. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y el que tenía el poder para librar o para condenar a muerte a Jesús. Y eso es lo que Pilato le deja saber a Jesús cuando Jesús decide no responderle su pregunta. En el verso 10 del capítulo 19, Pilato le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? ¿Ves? Pilato pensaba que él estaba en control de todo lo que estaba pasando. Él pensaba que él era el soberano. Pero Jesús le deja saber la realidad de las cosas. Él le dice que la única autoridad que él tiene sobre él viene del cielo. Y el apóstol Juan nos da el diálogo más largo de Pilato con Jesús. Los 4 evangelistas relatan y nos dan su versión. Pero Juan nos da el relato más largo y nos presenta muchas de las preguntas que Pilato hizo a Jesús. Y algo interesante que en el diálogo de Jesús con Pilato y los líderes religiosos y todo lo que estaba sucediendo, Pilato le llama a Jesús rey 4 veces. En el capítulo 18, verso 33 que vimos el domingo pasado, Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? En el verso 37 del capítulo 18 le vuelve a preguntar: ¿así que tú eres rey? En el capítulo 19, al final del verso 14, Pilato le dice a los judíos: aquí está su rey. Y en el verso 15 les pregunta: ¿he de crucificar su rey? Ahora sabemos que Pilato lo hizo con burla, lo hizo con desprecio, pero sin darse cuenta él estaba diciendo la verdad. Jesús es el rey. Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Él es el que en verdad está en control. Jesús. El que en verdad es soberano es Jesús. El que tiene toda autoridad en la tierra y en los cielos es Jesús. Es el que está delante de Pilato, atado, golpeado y siendo acusado falsamente. Ahora, la semana pasada vimos a los líderes religiosos llevar a Jesús ante Pilato con el fin de que lo sentenciara a muerte. Y vimos que después de que Pilato lo interrogó por primera vez, él se dio cuenta que Jesús era inocente. Salió y les dio el primer veredicto a los líderes religiosos. Al final del verso 38, Pilato les dice: yo no encuentro ningún delito en él. Ahora, después de esto, Lucas nos dice lo que sucedió. Juan lo omite, pero vamos a Lucas para leer lo que sucedió después de esto, para continuar con el fluir del pasaje. En Lucas 23, versos 5 al 11, en el verso anterior, Lucas también nos dice que Pilato dice: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían, diciendo: él alborota al pueblo, mentira, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si
el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Entonces, Pilato trató de zafarse de esta situación que estaba pasando cuando supo que Jesús era de Galilea y que pertenecía a la región donde gobernaba Herodes. Así que Pilato envía a Jesús a Herodes. Verso 8. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba a ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Entonces no funcionó lo que Pilato quiso hacer y Herodes se lo manda de regreso a Pilato, y Pilato se encuentra en esta situación. Y vimos el domingo pasado que cuando lo llevaron de regreso a Pilato, él les dio una opción a los líderes religiosos de soltar a Jesús o de soltar a Barrabás. Y ellos escogieron a Barrabás, un ladrón y un asesino. Se nos dice Pilato queriendo soltar a Jesús. En Juan 19:12 se nos dice, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús. Aún el apóstol Pedro en su segundo sermón al pueblo de Israel en Hechos 3:13, él les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado su siervo Jesús, a que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Y lo vemos enviarlo a Herodes, luego regresa de nuevo con él y les da esta opción al pueblo de Israel de soltar a Barrabás o a Jesús. Entonces vemos a Pilato haciendo todo lo posible para soltarlo, pero aún así, a pesar de todos sus esfuerzos, él termina entregando a Jesús para que fuera crucificado. ¿Por qué? A toda la humanidad. Ese fue su plan desde la eternidad. Y a pesar de que fue su soberano plan, Judas, los líderes religiosos, la nación de Israel y Poncio Pilato, todos fueron culpables de su maldad, de su pecado. ¿Ves? Ellos no fueron peones. Bueno, sí, fueron peones, pero fueron peones culpables. Y lo que Dios hizo fue usar la maldad de esos hombres, la debilidad de Pilato, para llevar a cabo su voluntad. Y lo hizo sin violar su libre albedrío. Ellos decidieron hacer lo que hicieron. Dios no los usó como robots. Ellos decidieron matar a Jesús. Y Dios simplemente usó su maldad y su pecado para cumplir sus buenos propósitos. Pero todos fueron responsables de lo que hicieron con Jesús. Y de la misma manera, todo ser humano es responsable de lo que hacen con Jesús. Ves en Mateo 27:22, Pilato le pregunta a los líderes religiosos y a las multitudes: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y esa es la pregunta que todo ser humano tarde o temprano tiene que responder. Y yo sé que la mayoría de nosotros ya respondimos esa pregunta. Nos rendimos a Él. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amén. La razón por cual la mayoría de nosotros estamos aquí. Jesús es nuestro Rey. Pero Judas lo rechazó. Anás, Caifás, todos los líderes religiosos, la nación de Israel y Pilato, todos rechazaron a Jesús como su Rey. Y todos los que rechazan a Jesús como su Rey lo van a lamentar por toda una eternidad. Entonces lo que vamos a seguir viendo aquí es a nuestro Rey ante Pilato. Vamos a seguir viendo la inocencia, la pureza, la perfección, la soberanía y la majestad de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a aprender de los errores de Pilato. Pues los líderes religiosos piden a Barrabás y ahora Pilato va a hacer un último esfuerzo para librar a Jesús y quedar bien con los líderes religiosos. Recuerden que Pilato ya estaba en problemas con el emperador César Tiberios por provocar a los judíos, por no mantener la paz, y hubo varios alborotos. Y César ya le había mandado decir a Pilato que si volvía a haber otro alboroto, que lo iba a remover como gobernador y que lo iba a mandar al exilio. Entonces Pilato está entre la espada y la pared, y su debilidad era el temor al hombre. A Pilato le importaba lo que los demás pensaban, y su debilidad no le permitió hacer lo que él debía de hacer lo correcto. Y quiere hacer lo correcto, liberar a Jesús. Y de nuevo podemos preguntar, pero ¿cómo lo podía liberar si Dios ya había determinado desde la eternidad? Si Dios en su soberano plan era imposible de que Él lo pudiera liberar. Sí, es cierto. Y ese es algo que parece contradecirse, pero es algo que vemos claramente en la palabra de Dios, pero no se contradice. La palabra de Dios también nos deja saber que Pilato fue responsable de sus acciones. Dios no lo usó como un robot, y es importante entender eso. Él, en quedar bien con los judíos y no sentenciar a un hombre inocente a muerte, ¿qué hace ahora? Lo manda a azotar, comete otra injusticia. Y en el verso 1 de Juan 19, del 1 al 3, nos dice así: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato no azotó a Jesús, él lo mandó azotar. Y en el griego es la manera que es lo que da a entender. Y Lucas nos dice con qué intención hizo esto Pilato. En Lucas 23:22 nos dice: y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Ahora, los judíos, ellos daban 40 azotes menos uno. Era su manera de mostrar misericordia. Los romanos, ellos no tenían límite. Ellos eran expertos en torturar, y ellos usaban unos látigos especiales que tenían pedazos de huesos de cordero y de metales filosos en las puntas. Y eran dos los que azotaban al que estaba culpable, que no era nuestro Jesús. Nuestro Señor Jesús era inocente. Y ponían uno por cada lado, lo amarraban de esta manera en un poste con sus brazos así para que su espalda se estirara. Y los azotaban hasta que se bofeaban los soldados, o hasta que el capitán decidía ponerle un alto. Y los historiadores cuentan que algunos se desmayaban de los azotes, otros quedaban locos, traumados, y algunos morían de los azotes. Su cuerpo quedaba como carne molida, y por lo general los azotaban a los criminales antes de crucificarlos para que murieran más rápido sobre la cruz. Y este fue el cumplimiento de Isaías 53, 4 y 5, donde Isaías nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Y Juan nos dice que los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Y es interesante que la primera vez que se menciona en la palabra de Dios, la palabra espinas, es en el libro de Génesis capítulo 3, 18. Allí menciona espinos y cardos. Y ese verso nos enseña que los espinos y cardos no eran parte de la creación original de Dios. En Génesis 3, 18, Dios está sentenciando la condenación a Adán por su pecado y les dice: espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Génesis 3 nos dice la razón por cual el mundo está como está, hermanos. En los versos 14 al 19 vemos a Dios juzgando el pecado de Satanás, de Eva y de Adán. Ahí vemos las consecuencias del pecado. Y el Señor los juzga en el orden que pecaron, primero a la serpiente, luego a Eva y al final a Adán. Y la corona de espinas era simbólico de las consecuencias del pecado de Adán. Y fue lo que pusieron sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Símbolo de maldición que provocó la caída del hombre. Pero Jesús vino a liberarnos de la maldición, iglesia. Y lo vistieron con un manto de púrpura. Mateo nos dice que era un color escarlata. Y así está toda la humanidad. Así estábamos todos nosotros, revestidos de pecado. Rojo como el carmesí, como nos dice Isaías 1:18. Y se burlaron de él como rey de los judíos y lo bofetearon, porque el pecado reinó en la muerte, nos dice Romanos 5:21. Y aquí en estos versos tenemos el evangelio de nuestra salvación, iglesia. El Salvador fue azotado para hacernos a nosotros libres. Fue coronado con una corona de espinas para poder coronarnos a nosotros de bendiciones y de gloria. Fue vestido con un manto de desprecio para poder recibir nosotros su manto de justicia. Fue rechazado como rey para poder hacernos a nosotros reyes y sacerdotes para Dios, como dice Apocalipsis capítulo 1. Y en el verso 4 nos sigue diciendo: y Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. La segunda vez que Pilato da el veredicto de inocente. Versos 5 al 6, y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican. Pilato estaba pensando que ellos iban a quedar satisfechos con ver a Jesús torturado y sangriento. Y usen su imaginación. Cómo se miraba nuestro Señor Jesús allí. Y lo que Pilato estaba como diciéndoles es: ¿no creen que ha sufrido lo suficiente? Pero no fue suficiente para los líderes religiosos. Lo único que los iba a satisfacer era ver a Jesús muerto. Les vemos la responsabilidad de Pilato. Él está queriendo ahí maniobrar las cosas para que pueda liberar a Jesús. Vemos a los líderes religiosos clamando por su sangre, clamando por la muerte de Jesús. Y vemos la soberanía de Dios en todo eso. Y lo triste es que ver a Jesús bañado en sangre, su cuerpo molido, no les hablan: ustedes crucifíquenlo. Y en el verso 7 nos sigue diciendo: los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo
de Dios. Ahora ellos lo quieren obligar a obedecer sus leyes. Y es interesante que en cuanto Pilato les dijo, aquí está el hombre, ellos acusan a Jesús de pretender ser hijo de Dios. Algo que también el Evangelio de Juan una y otra vez ha resaltado. La humanidad de Jesús, 100% hombre, y la deidad de Jesús, 100% Dios. Ese es nuestro rey, iglesia. Y vemos toda la maldad y el rechazo tanto de los líderes religiosos y de Pilato, y a la misma vez podemos ver la mano de Dios, es que estaba gobernando todo esto. No pudieron presentar ni una evidencia de las otras acusaciones que habían hecho en contra de él. Así que ahora apelan a la ley de Moisés y volvemos a ver la hipocresía de estos hombres, celosos por la ley de Moisés, pero no tenían ningún problema con quebrantarla. La ley que ellos mismos estaban quebrantando para poder condenar a Jesús. Y en el verso 8 se nos dice, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó más. El apóstol Juan aquí nos deja saber que durante todo este proceso de enjuiciando a Jesús, de estar lidiando con los líderes religiosos, Pilato estaba atemorizado. Y ahora escuchar que Jesús pretendía ser hijo de Dios, dice Juan, que se atemorizó aún más. Le empezaron a temblar las rodillas más. Él sabía que Jesús era inocente. Su primer diálogo con él lo había dejado perplejo. Mateo nos dice que se quedó asombrado de Jesús, de la manera que estaba tan tranquilo, la manera que se portaba, lo que él emanaba, lo dejó asombrado porque jamás había visto a nadie como Jesús. Pilato estaba impuesto a escuchar acusaciones, a escuchar a los acusados defenderse. Ese era su trabajo. Y estaba impuesto a escuchar a personas rogar por sus vidas. Pero en este caso es muy diferente. Por un lado tiene a los líderes religiosos acusando a Jesús falsamente de muchas cosas. Y por otro lado Jesús en ningún momento se ha defendido. Y aunque estaba ante Pilato atado, golpeado, bañado en sangre, Pilato podía ver algo en Jesús que lo hacía diferente a todos los demás hombres. Y ahora le dicen que pretende ser hijo de Dios y lo acaba de mandar a azotar. Ves, entre los romanos y los griegos habían leyendas que ellos creían de dioses que se aparecían en forma de hombres. Así que Pilato se atemorizó aún más y tal vez estaba pensando, ¿y si es un Dios? Pero vamos a ver que su temor no duró mucho, va a ser vencido por el temor al hombre. En el verso 8 al 9, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato no le está preguntando de dónde su origen humano. No, él ya sabe que él era de Galilea, ¿no? Por eso lo mandó con Herodes. Entonces creo que él está preguntando que si de verdad venía del cielo. Quería ver si Jesús le podía como dar información sobre su origen, su historial, algo que le ayudara a él para poder liberarlo de los líderes religiosos. Pero Jesús no le respondió nada, se quedó callado. Jesús no iba a decir nada en su defensa, porque él sabía que era inocente. Pilato ya había tenido su oportunidad de escuchar la verdad en su primera interrogación, pero él decidió no escuchar, no quiso. Perdió su oportunidad de escuchar la verdad.
Jesús ya le había dicho la naturaleza de su reino y el propósito por cual él había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y sabiendo que Jesús era inocente, lo ha tratado injustamente, mandándolo a azotar. Entonces el silencio de Jesús aquí es justo. Pilato desaprovechó su oportunidad de escuchar la verdad, violó su propia conciencia. Y la mayoría de los hombres, como Pilato, tienen su día de gracia. Se les abre la puerta. Y si se niegan a entrar y escogen su camino de pecado, llega el momento cuando esa puerta se cierra y nunca se vuelve a abrir otra vez. Sí existe tal cosa, hermanos, como el día de visitación, el día que Jesús habla a tu vida. Y si decides no escuchar su voz y no abrir la puerta de tu corazón, llega el momento que Dios te deja de hablar y te entrega a una mente reprobada y te deja cosechar el fruto de tu pecado. Fue lo que le pasó a Faraón, al rey Saúl, al rey Ahab y muchos hombres del Antiguo Testamento. Y es lo que le pasó aquí a Pilato. Pilato fue controlado por su temor al hombre y su deseo de agradar a la gente. A él le importó más lo que los demás pensaban que hacer lo correcto, que hacer justicia. Y esto es algo con lo que todos nosotros luchamos, aún como cristianos. ¿Y saben por qué? Porque todos tenemos este pequeño deseo dentro de nosotros de caerle bien a todos. A unos más que otros, pero es algo con que todos luchamos. Muchas veces, igual que Pilato, caemos cautivos al temor al hombre y la trampa de querer agradar a la gente. Ahora, no me malentienda cuando digo esto de querer agradar a la gente. No debemos de desear ser de bendición a los demás, nos debe de importar el bienestar de los demás, y hay una manera honorable de querer agradar a los demás. Y no hay nada de malo con eso. De lo que estoy hablando aquí es de querer agradar a todos porque queremos caerle bien a todos, ¿no? Al punto donde estamos dispuestos a hacer lo que sea. Aún hasta el punto de desagradar a Dios, desobedeciendo su palabra y ignorando la voz del Espíritu Santo. Y nos metemos en muchos problemas cuando nosotros hacemos esto. Esa fue la debilidad de Pilato aquí, y es la debilidad con la que todos tenemos que luchar todos los días. Y hay dos cosas que podemos aprender del mal ejemplo de Pilato. La primera es esta: el temor al hombre no nos va a permitir hacer lo que debemos de hacer. El temor al hombre no nos va a permitir hacer lo que debemos de hacer. Nos va a impedir de hacer lo correcto. La segunda es que el querer agradar a todos nos va a llevar a hacer cosas que no debemos de hacer. Y este es el peligro de vivir en temor a los hombres y el querer agradar a todos, de quererle caer bien a todos. Lo último que nosotros debemos de estar preguntándonos es: ¿qué es lo que piensan los demás? Y esto es algo que todos hacemos tristemente, y lo hacemos inconscientemente. Nos importa demasiado qué es lo que piensan los demás. Y vivimos nuestras vidas guiados, basando todas nuestras decisiones en qué es lo que piensan los demás. Me importa cómo me ven los demás. Cuando lo que nosotros debemos de estarnos preguntando es: ¿qué es lo que piensa Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios? Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, ya sea en tu trabajo, en tu familia, decisiones sobre lo que sea,
La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que piensa Dios de esto? Y la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta. Si nosotros buscamos diligentemente, el Señor nos va a decir lo que Él piensa sobre cualquier situación en nuestras vidas. Porque esa es la realidad de las cosas, iglesia. Nosotros solo tenemos a uno a quien debemos de agradar y a uno a quien debemos de temer. Y ese es nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, iglesia. Y cuando nosotros nos esforzamos y ponemos todo nuestro empeño en agradar y temer a Dios y a Dios solamente, Él se va a encargar de aquellos que no les gusta que nosotros seamos temerosos de Dios y no a los hombres. Hermanos, este debe de ser el objetivo de nuestras vidas: agradar a Dios y temerle a Él solamente. Y no estoy hablando de un temor de castigo, un temor de pavor, como cuando ves una araña o una víbora o una cucaracha o un ratón. A mí me da pavor los ratones, por eso dije eso. Las víboras, ningún problema. Las de cascabel, me las como, hago sopita de ellas. Sí, están muy ricas, muy buenas. Pero un ratón, no puedo. Pero el temor que estoy hablando es un temor reverente, hermanos, que reconoce que Dios es santo, justo, puro. Un temor que reconoce su grandeza y su majestad, que reconoce que Él es digno de que vivamos de una manera que lo honra tanto en público como en privado, iglesia. Un comentarista dice, lo extraordinario de Dios es que cuando temes a Dios, no temes nada más. Mientras que si no temes a Dios, temes a todos los demás. Otro comentarista dice, solo el temor de Dios nos puede librar del temor al hombre. ¿Qué tan cierto es esto? Iglesia, tenemos que recordar que hay filosofías, creencias, tradiciones, maneras de pensar mundanas con las que constantemente tenemos que estar luchando. ¿Por qué? Porque son malvadas, son perversas y constantemente nos están queriendo someter. Y la palabra de Dios nos advierte de esto una y otra vez. Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La palabra de Dios nos advierte a no adaptarnos, a no dejarnos conformar a este mundo, al molde de este mundo. Colosenses 2:8, Pablo también nos dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto todo el tiempo, que el mundo nos quiere conformar. Quiere que nos adaptemos a su manera de pensar, que contradice la voluntad de Dios, que contradice la palabra de Dios. Y tristemente, muchos en la iglesia están siendo conformados al mundo. ¿Y saben por qué? Por su temor al hombre. Por su deseo de querer agradar a todos y quererle caer bien a todos. Y como dice la canción, no somos moneditas de oro, hermanos. Muchos se quedan callados y no hablan la verdad, no se paran sobre sus convicciones, ceden y comprometen sus convicciones porque quieren llevársela bien con todos. Hermanos, yo también quiero llevármela bien con todos. Yo lo último que quiero son problemas. Pero eso es imposible. Es imposible porque nosotros somos luz
Y vivimos en un mundo de tinieblas. Van a haber problemas, va a haber conflicto. Pero muchos no quieren hacer olas. Quieren que todo llevársela tranquilo, pero al costo de la verdad. Y no podemos. Pilato no quiso hacer olas. Trató de agradar a todos y eso lo llevó a no hacer lo que debía de hacer. Y su temor al hombre lo llevó a hacer lo que no debía de hacer. ¿Y qué pasa? El silencio de Jesús hiere el orgullo de Pilato y lo lleva a quererse jactar de su autoridad. Y lo que hace Pilato aquí es contradecirse. Viola su propia conciencia y se autocondena a sí mismo. Verso 10. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿En serio, Pilato? Pilato se puso sobre la ley, se puso sobre la justicia. Abiertamente le dijo a Jesús: seas culpable, seas inocente, yo tengo la autoridad para liberarte o para crucificarte. Yo decido. ¿En serio, Pilato? Entonces, ¿por qué no lo dejaste libre? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús reconoce que Pilato tiene autoridad y que su autoridad viene del cielo, y le deja saber al Pilato: la única razón por cual tú tienes autoridad es porque Dios te la dio, viene del cielo. Iglesia, nosotros también somos llamados a reconocer la autoridad, el gobierno que fueron puestos por Dios. Amén. Sean buenos, sean malos. Dios pone y Él quita reyes. Amén. Él pone presidentes y Él quita presidentes. Él pone gobiernos y Él quita gobiernos. Pero cada uno de ellos es responsable delante de Dios lo que hacen con esa autoridad. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los cristianos, nos debemos de sujetar y obedecer el gobierno. Aunque estemos en desacuerdo con muchas de las cosas que hacen. Pero cuando el gobierno establece leyes que van en contra de la palabra de Dios, la iglesia debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Allí decimos no. Nos rebelamos en el buen sentido. Nos rebelamos. Y nos sometemos a las consecuencias de nuestra obediencia al gobierno. Aun si las consecuencias son injustas, nos encomendamos a aquel que juzga con justicia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Y iglesia, amada iglesia, ese tiempo ha llegado. Ese tiempo ha llegado. Hay una guerra espiritual, todo esto es diabólico, es Satanás, a través del gobierno queriendo imponer estas cosas sobre nuestros hijos. Y tenemos que hablar por ellos. Nosotros tenemos que oponernos, nos tenemos que poner en la brecha por amor a Dios y amor a los hijos.
No es tiempo de temer al hombre y querer agradar a todos y caerle bien a todos. No le vas a caer bien a todos. No vas a quedar bien con todos. Pero puedes quedar bien con Dios. No es tiempo de querer evitar problemas. Es tiempo de hacer olas, iglesia. Porque Satanás no está jugando. Ahora, cuando hablo de hacer olas, no estoy hablando de oponernos de manera agresiva y violenta. Y yo sé que la mayoría de ustedes saben esto. Algunos no, por eso lo tengo que decir. Estoy hablando de pararnos firmes en la palabra de Dios y nuestras convicciones. De eso estoy hablando. Y estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Y al hacer eso, vamos a hacer olas. Miren, hermanos, cuando el gobierno abusa de su autoridad, es pecado. Es pecado. Jesús le dice a Pilato que el que lo entregó a él tiene mayor pecado que él, ¿no? Refiriéndose a Caifás, el sumo sacerdote. Sí, el pecado de Pilato era menor, pero seguía siendo pecado. Y la palabra de Dios es la que nos dice lo que es pecado y nos dice cuál es el remedio para el pecado, el único remedio que hay para este mundo. Y todo púlpito en toda iglesia tiene la responsabilidad de exponer el pecado del gobierno. Dejar que la palabra de Dios hable sobre la maldad y la injusticia que está haciendo el gobierno. Y llamarlos al arrepentimiento. Y advertirles del juicio de Dios que viene sobre este mundo. Y declarar nuestra alianza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Evangelio es para el gobierno también. Ellos también necesitan ser salvos. Ahora, no estoy hablando de activismo político. No estoy hablando de ir a hacer marchas o quemar cosas y andar haciendo desastre. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltas a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, y van a hacer todo lo posible para que estar resueltos y bien decididos en servir al Señor todos los días, donde quiera que estemos, empezando en nuestras casas, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos. Porque si vivimos en temor al hombre y en la trampa de querer agradar a todos antes que Dios, vamos a violar nuestra conciencia y vamos a pecar contra Dios. Proverbios 29:26. Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que no podemos agradar a los dos. O vas a agradar a Dios o vas a agradar a los hombres. Pero no se pueden los dos. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice: no puedes servir a dos señores. Aprendamos de los errores de Pilato. Él trató de hacer todo lo posible por soltar a Jesús, pero finalmente se dio a la voz del mundo. Se sentó sobre su tribunal, y el juez se sentaba en el tribunal cuando ya para dar el veredicto final, para ejecutar la sentencia. Y él, después de este largo proceso, varias horas, lidiando con los líderes religiosos, se sienta en el tribunal y le dice a los judíos: aquí está su rey. Y ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Y les vuelve a preguntar: ¿he de crucificar a su rey?
Israel rechazó a su rey, aceptando el reinado de César sobre ellos. No tenemos más rey que César. La hipocresía de estos hombres. Ellos odiaban a César, odiaban a Roma porque los tenía sometidos. ¿Y qué hace Pilato? Pilato decidió abusar de su autoridad, movido por el temor al hombre, por temor de ser removido de su puesto como gobernador, de su poder, de su comodidad por el emperador César. Ahí fue cuando los judíos le dijeron, todo que les dice, si sueltas a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Lo llenaron de temor. Y Pilato decidió abusar de su autoridad, movido por el temor al hombre, por ser removido, y sentencia a Jesús a muerte. Verso 16. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera, ¿qué? Crucificado. Lo sentenció a muerte. Y podríamos pensar, pobrecito Pilato. No, pobrecito nada. Él decidió hacer lo que él hizo. Fue débil. Y lo venció el temor al hombre y el temor de ser removido de su puesto. Mateo nos dice en su evangelio que antes de sentenciarlo a muerte, Pilato manda traer agua para lavarse las manos delante de la multitud y les dice, soy inocente de la sangre de este justo. Y qué equivocado estaba Pilato. Lo último que era Pilato era inocente. Y saben, mis hermanos, nadie en este mundo se puede lavar las manos de la sangre de Jesús. Nadie. Nadie puede decir que son inocentes de la sangre de Jesús. Hay muchos que tratan de hacerlo y no lo hacen literalmente, no mandan traer una vasija y se lavan las manos. La manera que lo hacen es manteniéndose indecisos sobre Jesús. De esa manera se lavan las manos. Esa es su manera de decir, yo soy inocente de la sangre de Jesús. No voy a decir que Él es el Hijo de Dios, pero tampoco no voy a decir que no es el Hijo de Dios. No voy a decir que murió por los pecados del mundo, pero tampoco voy a decir que no murió por los pecados del mundo. Se mantienen neutrales, o por lo menos eso es lo que ellos piensan. Y piensan que porque se mantienen indecisos sobre Jesús, de esa manera se lavan las manos y creen que son inocentes de la sangre de Jesús. Pero solo se autoengañan. Porque la realidad es esta, que al ser indeciso ya tomaste tu decisión. Solo hay dos tipos de personas en todo este mundo, el salvo y el perdido. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? No hay término medio. Solo hay blanco y negro. Solo hay luz y tinieblas. Solo hay muerte y luz. No hay más. Cuando Jesús murió en esa cruz, su sangre pagó el precio de nuestros pecados. Su sangre pagó nuestra deuda que teníamos con Dios. Porque todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos los que no deciden por Cristo, todos los que rechazan a Cristo, todos los que no vienen a Él en arrepentimiento y fe genuino, siguen muertos en sus delitos y pecados. Y si tú mueres en tus delitos y tus pecados, tú vas a ser juzgado por Dios, por el Rey y condenado al infierno por toda la eternidad. Nadie puede decir que es inocente de la sangre de Jesús. Nadie. Todos somos culpables. Nadie puede lavarse las manos. Lo que todos necesitamos es ser lavados por la sangre de Cristo.
Eso es lo que Pilato necesitaba. Pero él decidió no hacerlo. ¿Qué pasó con Pilato? Bueno, la palabra de Dios no nos dice, pero hay un historiador llamado Eusebio de aquel tiempo, y él lo hizo a los judíos. ¿Qué haré pues con Jesús llamado el Cristo? Sé que la mayoría de nosotros ya hemos decidido, ya hemos optado por rendirnos, hemos reconocido que Él murió en la cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados, hemos reconocido lo culpable que somos delante de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero tal vez hay algunos aquí que no lo han hecho. Tal vez hay algunos aquí que están indecisos. ¿Ves? Judas, Anás, Caifás, los líderes religiosos, la nación de Israel y Pilato, todos rechazaron a Jesús. Esa fue su respuesta. Y todos los que rechazan a Jesús como su rey lo van a lamentar por toda una eternidad. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Jesús esta mañana? Tú y solo tú eres responsable de lo que haces con Jesús. No lo tienes que rechazar. Hoy tú lo puedes hacer tu Señor y tu Salvador. Hoy Él puede ser tu Rey si lo abrazas en arrepentimiento y fe. Si reconoces que eres un pecador y que necesitas ser salvo, Él promete salvar. Ese es nuestro Rey. Nos ponemos de pie, oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque aún de los errores de otros podemos aprender. Y aprendemos esta mañana del error, de la debilidad, Señor, de Pilato, que en realidad es una debilidad con la que todos luchamos. Queremos caer bien a todos, Dios. Pero tristemente muchas veces lo hacemos al costo de la verdad, al costo de nuestras convicciones. Y en vez de querer agradarte a ti, vivimos nuestras vidas queriendo agradar a los demás, tomando nuestras decisiones, dejando que eso dicte nuestras vidas, Señor. Y el resultado nunca es bueno. Señor, tú eres nuestro único Rey. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos estado viviendo de esta manera, si hemos estado viviendo nuestras vidas movidos por el temor de los hombres, Señor. Hoy le pedimos perdón, Señor. Gracias por amarnos, gracias por la misericordia, la gracia que encontramos en usted, en nuestro Señor Jesús. Gracias que podemos venir delante de su presencia, Señor, y confesar nuestro pecado, Señor. Ayúdenos, Dios, denos la fortaleza, denos una llenura fresca del Espíritu Santo para vivir para usted, para vivir en temor de usted, Señor. A quien debemos solamente temer es usted, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque Jesús, siendo inocente, murió por nosotros. La alabamos y bendecimos su santo nombre, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su iglesia, gracias por su Espíritu que está aquí obrando en cada corazón, Dios. Le damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Y su iglesia dice, amén. Si alguien necesita oración, vamos a ver hermanos aquí para orar por ustedes. Y si tú no has rendido tu vida a Cristo y el Espíritu está hablando a tu vida, tal vez tienes años viniendo a la iglesia, conoces el Evangelio, pero nunca has rendido tu vida al Señor. Si hoy lo quieres hacer y si el Espíritu Santo te está moviendo, está hablando a tu vida,
te ruego en el nombre de Jesús, ríndete al Señor. Ven a Él el día de hoy. Sal de aquí, sal por esas puertas, perdonado, restaurado, redimido. No salgas de aquí como entraste. No tiene que ser así. Ven a Cristo. Él es el único que te puede salvar. Dios les bendiga. Él es Señor del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiene
Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.